Sergio Bernstein nos habla de la flexibilidad, la necesidad de adaptarnos a los cambios dentro y fuera del país. Un mundo embarcado en una guerra comercial, especialmente entre los Estados Unidos y China, y la Argentina estornudando. Sergio Bernstein, 7:15 del viernes, te escuchamos este 11 de abril. Cuando uno analiza este entorno tan complejo, Hernán, que estamos viendo en el mundo, también en la Argentina, la pregunta es, bueno, ¿somos lo suficientemente resilientes? ¿Tenemos capacidad para aguantar este temporal? Teniendo en cuenta, lo digo como país, ¿no? Al margen de cada uno con su familia, como individuo, teniendo en cuenta que, bueno, venimos de un recorrido tan complejo en la Argentina, con tantos sacrificios, con tantas idas y vueltas. ¿A qué se parece esto? ¿A la crisis financiera de 2008, 2009, 2010? ¿Se parece al 2001? ¿Se parece a la crisis del 30? ¿No se parece a nada parecido? ¿No sabemos todavía? Bueno, son preguntas que todavía no podemos responder, la verdad, porque es una realidad que está en desarrollo. Y uno siempre tal vez tiene un sesgo optimista y piensa que las cosas no deberían ponerse tan mal, que el sentido común debería predominar. Algo de eso vimos en las últimas horas. Trump iba derechito a una escalada con incluso sus aliados, ¿no? Y tuvo que frenarlo porque empezó a recibir un montón de llamados de sus propios representantes en el Congreso, gobernadores, embajadores. Miró la tele y se dio cuenta que tanto los mercados como la gente en la calle empezaba a ver con enorme preocupación lo que estaba pasando y fue para atrás, ¿eh? No con China, pero sí con el resto de los países. Esta tregua a 90 días trajo bueno, un poquito, ¿no? de tranquilidad, no lo suficiente como para que las cosas se calmaran, pero eh, por lo menos se puso en evidencia que esto no iba a ser llevado a su extremo en una decisión al margen de las consecuencias de corto y mediano plazo. Hay muchos que ven esto como algo negativo, dicen, bueno, Trump fue para atrás, se asustó, esto para los chinos es una gran noticia, porque en definitiva lo que demostró es que no tenía convicción. Eh, yo espero, en general, miro el lado positivo, digo, bueno, por lo menos no siguió insistiendo en el error, y eventualmente lo mismo va a ser aplicado con China, pero de todas maneras, la pregunta es, ¿tenemos en la Argentina la capacidad para poder adaptarnos a estos entornos tan complejos? Fíjense que ayer eh, la secretaria de Agricultura, la ministra de Agricultura del presidente Trump, dijo, no queremos carne argentina. Empezó a aprovechar este contexto para también imponer políticas restrictivas en términos de importaciones para supuestamente proteger a los productores de su país. Yo fui a los datos, digo, bueno, ¿cuánta carne exportamos a Estados Unidos? Muy poca, ¿eh? Muy poca carne, no es que sea un elemento significativo en el comercio bilateral, al contrario. Bueno, de todas maneras uno dice, ¿por qué toma el tema de la carne? Es cierto, ¿no? Hay muchos productores de carne de Estados Unidos que ven la competencia de Canadá, por ejemplo, de Australia, donde ahí sí hay volúmenes más significativos de importaciones a los Estados Unidos, bueno, e intentan poner barreras, ¿no? Uno comprende que a río revuelto ganancia de pescadores, pero lo tomo como un ejemplo de restricciones que pueden impactar en nuestro país. Un elemento muy importante, y acá sí creo que es un tema de reflexión, que apareció en la negociación que rápidamente encauzó el gobierno argentino con las autoridades norteamericanas la semana pasada, ¿eh? Ni bien esto se planteó, para tratar de minimizar el impacto de estas sanciones comerciales, fue el hecho de que la Argentina efectivamente no respeta las patentes, la propiedad intelectual en varios rubros, el más importante es el farmacéutico. Hay muchos laboratorios argentinos que copian o han copiado históricamente remedios, drogas de pares norteamericanos, no pagan el correspondiente, el royalty, las patentes correspondientes, y esto implica una violación de derechos de propiedad intelectual. ¿Mm? La Argentina tiene una industria farmacéutica local muy importante. Hay pocos países en el mundo que tienen una industria tan significativa. Bueno, en buena medida esto responde a este proteccionismo que la Argentina efectivamente siempre ha tenido en este segmento tan importante, que aparte genera mucho empleo.
Em, con este dato fui a preguntar a algunos laboratorios argentinos extranjeros cómo ven esto, y la mayoría me dijo, mira, es algo anacrónico, porque hoy los nuevos remedios, las drogas biológicas, los monoclonales son tan complejos que no se pueden copiar. Es decir, estamos frente a un salto tecnológico en la industria que hace que esto se hace un poquito abstracto, y de hecho hay mucha cooperación entre laboratorios extranjeros y argentinos. Es como que esto era un tema de hace 30 años, pero pone de manifiesto algo que, bueno, nos obliga a mirarnos al espejo, ¿no? Había o hay dentro de este reclamo de Donald Trump respecto de barreras arancelarias, pararancelarias, proteccionismo encubierto, algo de razón. Yo, que estoy en contra del proteccionismo, bueno, me encontré con una realidad interesante, y es, la verdad, que tiene razón en mucho. Por ejemplo, Argentina cobra impuesto al sello, que es una locura, una estupidez de la época de la colonia, pero bueno, tasa de estadística, 3%. Hay un montón de barreras que hacen más caras las importaciones por una voracidad recaudatoria, que claro, lo padecemos todos los contribuyentes. Esto va a los precios, pagamos todo más caro por esto. ¿Mm? Es decir, hay mucho para reflexionar, y nos obliga una vez más a preguntarnos cuán flexibles somos para adaptarnos a estos cambios en el entorno internacional. También la flexibilidad tiene que ver con problemas que vemos en la Argentina, ¿no? Ustedes han visto varias veces que los gobiernos tratan de perpetuar algunos esquemas de política que tal vez sirvieron en un momento, luego dejan de servir tanto, pero bueno, es como que los gobiernos se enamoran de lo que creen son soluciones que terminan siendo problemas, ¿no? Pasó con la convertibilidad, por ejemplo. Eh, pasó con, bueno, ahora pasa con el cepo, ¿no? El cepo tuvo tal vez algún sentido al comienzo, eh, del gobierno, porque no había recursos como para efectivamente manejar la política cambiaria. Ahora ya es un problema muy, muy serio. Ayer, fíjense, una declaración bastante singular del ministro Caputo, bueno, que dijo, estas cosas no son para siempre, dio como la sensación de que el propio gobierno quiere salir del cepo. Lo dijo el presidente Milei en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. La pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron? Bueno, pues no pueden, no se animan, no quieren flotar por miedo que esto impacte la inflación. Pero es importante tener en cuenta que si uno no tiene la flexibilidad para adaptarse a cambios, tanto en política doméstica como en política internacional, las consecuencias pueden ser más caras. Entonces, claro, en el gobierno ayer un funcionario me decía, no te olvides de la importancia de tener superávit fiscal. Al contrario, digo, todos los días yo lo recuerdo y lo enfatizo, porque es claramente uno de los pilares, ¿no? Del programa del presidente Milei, es lo que lo define, me parece, en términos comparativos respecto a todos sus predecesores. Hay que retrotraerse a los primeros años del kirchnerismo para tener un superávit gemelos, pero en esa época la Argentina, recordemos, no pagaba la deuda, con lo cual obviamente tenía superávit fiscal, y había hecho un mega ajuste infernal. El tipo de cambio en la Argentina era recontra competitiva, nada que ver con lo que ocurre ahora. Ese mérito está y le da fortaleza relativa al gobierno. La gran pregunta, ¿esto es suficiente para adaptarnos a este mundo tan complejo? El último capítulo de mi reflexión tiene que ver con algo con lo cual yo estoy ideológicamente en contra, ¿no? Que es el proteccionismo. Pero la pregunta es, si las cosas no salen bien y vamos a un mundo proteccionista, ¿cuál debería ser la actitud de la Argentina? ¿Mantener el proteccionismo que tenemos o de todas maneras abrirnos, buscar mayor competitividad, buscar nuevos mercados, buscar acuerdos bilaterales? Cuidado, porque la tentación de insistir en el error va a ser muy significativa. Como todo el mundo se argentinizó, y sigamos a la Argentina. Yo creo que no hay que perder este envión que tenemos de adaptarnos a cómo funciona la economía global, porque, bueno, podremos tener un gobierno proteccionista de Estados Unidos. Mi impresión es que lo que ha avanzado en los últimos 80 años el mundo no se va a retrotraer a la situación previa. Al contrario, va a quedar probablemente una mezcla, van a quedar algunas tensiones en este momento proteccionista, pero es muy difícil reconstruir las cadenas de valor globales que durante décadas la economía fue generando. Y hay que también tener en cuenta
otras experiencias de desglobalización que, bueno, no terminaron volviendo a la situación anterior, sino pusieron el mundo en un estadio distinto. Por eso tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos, tenemos que tener políticas de corto plazo para capear el temporal. Es muy bueno lo que dijo el oyente, las turbulencias son turbulencias. Bueno, es cierto, pero tengamos en cuenta que a veces son turbulencias tan profundas que si no tenés el cinturón de seguridad puesto, te pegás la cabeza contra el techo del avión. Y hay, lamentablemente, tormentas eléctricas y turbulencias muy profundas que terminaron muy mal. Bueno, esperemos que esto no pase, pero pongamos el cinturón de seguridad, tengamos recaudos, tengamos la cabeza abierta para explicarle a la sociedad que tal vez hay cosas que hasta ahora sirvieron, pero en este contexto ya no sirve más, por los cambios en el mundo, también porque, bueno, lo que sirve en un momento no sirve para siempre. El gobierno tiene que reflexionar. Es muy importante la visita del secretario del Tesoro este lunes, Hernán. Es muy importante también lo que decía el fondo hoy, pero tenemos que intentar seguir con el compromiso de hacer lo mejor posible que podamos las cosas, independientemente de este momento, pensando que la Argentina o crece hacia afuera, o crece exportando, o ya quedó demostrado, no tiene ni el volumen, ni la escala, ni las posibilidades de crecer aislada del mundo. Aislados llegamos a este desastre. Entonces, con muchísima flexibilidad, con pragmatismo, con una mirada fría, tenemos que preguntarnos cómo hacemos para seguir creciendo hacia afuera en este mundo más complejo, más volátil, más trabado, que nos guste o no nos guste, tenemos ahora. Indispensables, como siempre a esta hora, Sergio Berenstein.